En un tranquilo suburbio de Melbourne, Australia, una madre amorosa y una comunidad entera quedaron devastadas por un crimen sin sentido. Hoy te sumergirás en la historia de Jane Turgot Duff, una mujer cuya vida fue truncada en un trágico día de noviembre. Esta es la historia de Jane Eliza Turgot Duff, quien nació el 17 de marzo de 1963 en Australia. Jane había conocido a un hombre llamado Mark Turgot Duff, con quien luego de un par de salidas inició una relación sentimental y posteriormente se casaron. Del matrimonio tuvieron 3 hijos. Para el momento en que ocurrieron los hechos, ella vivía junto a su esposo Mark y sus 3 hijos en el suburbio Muriel Strip, ubicado aproximadamente a 11 kilómetros de la ciudad de Melbourne, Australia. Y es así, como teniendo este pequeño contexto, es que vamos al día de los hechos. El día jueves 6 de noviembre de 1997, Jane Turgot Duff, de 34 años de edad, en hora de la tarde, recogió a 2 de sus hijos de la escuela y al más pequeño del preescolar. Más tarde regresó a su casa. Alrededor de las 3:40 de la tarde, cuando Jane salió de su 4x4 mientras sus hijos de 10, 5 y 3 años de edad todavía estaban sentados en la parte de atrás, un auto Holden azul metálico se detuvo frente a su propiedad y se le acercó un hombre bajo y barrigón que procedió a perseguirla por todo el vehículo. Cuando ella tropezó y cayó, el hombre sacó una pistola de gran calibre y a la vista de sus aterrorizados hijos, le disparó repetidamente en la cabeza y el torso, matándola instantáneamente. El hombre corrió hacia el auto de huida que lo esperaba. Este era conducido por un hombre más joven y delgado. Ambos se dieron a la fuga y más tarde el auto fue encontrado incendiado en la cercana calle Farrell. Al llegar las autoridades al lugar, las primeras investigaciones revelaron que el auto fue robado el día anterior de Prince Park, Carlton. Por lo que después de lo ocurrido, las autoridades inicialmente siguieron 2 líneas distintas de investigación, sospechando del esposo de Jane o un hombre que el investigador principal descubrió estaba teniendo una aventura con Jane. Sin embargo, aunque la policía consideró primero al esposo, las investigaciones policiales tendieron a respaldar sus afirmaciones de que su matrimonio era feliz y saludable. Mark era un hombre trabajador sin antecedentes penales y más tarde pasó una prueba de polígrafo, lo que hizo que rápidamente fuera excluido como sospechoso. La policía pronto llegó a su próximo sospechoso, el amante secreto, un oficial de policía en servicio que se había obsesionado con Jane, pues se conoció que anteriormente ella les había revelado al menos a 2 amigos que un policía en servicio muy respetado estaba obsesionado con ella. Y de hecho, le habían diagnosticado depresión desde su asesinato. Pero hasta el día de hoy, no se sabe si alguna vez se desarrolló alguna relación íntima entre Jane y el policía. Para 1998, un año después de su muerte, un medio de comunicación publicó el titular de primera plana que el policía era el principal sospechoso del asesinato, debido a que el hombre coincidió con la descripción del pistolero, tuvo acceso a las armas y mostró algunos comportamientos alarmantes hacia Jane, incluido tratar de comprar un terreno funerario junto a ella, usar su fecha de nacimiento como contraseña de su computadora y crear un memorial de Jane. El hombre también había admitido amarla y pedirle que dejara a su marido, pero negó haberla matado, lo que llevó a que se especulara entonces que el policía tal vez contrató a 2 sicarios para matarla cuando ella se negó a dejar a su esposo. El policía fue entrevistado por la Brigada de Homicidios en 3 ocasiones, en el cual no tuvo una coartada para el momento del asesinato de Jane, y de hecho no pasó una prueba de polígrafo el 29 de abril del 2000. Si hubiera sido acusado, los fiscales podrían haber presentado un caso circunstancial lo suficientemente fuerte como para enviarlo a juicio. Sin embargo, la policía no pudo descubrir pruebas suficientes para acusar al hombre. Algunos policías les preocupaban que el sospechoso del caso aún fuera un policía operativo y estuviera armado. Se creía que el policía que trabajaba en la ciudad tenía tratos diarios con el público y habitualmente portaba un revólver en el ejercicio de su deber. Algunos policías habían buscado su retiro de las funciones operativas, pero al parecer el mando policial se había negado a suspender o transferir al hombre después de que presentara pruebas médicas y psiquiátricas de que estaba en condiciones de continuar con el servicio. Por lo que todo quedó hasta allí, y para el 7 de octubre del 2003, un medio de comunicación citó a un detective de homicidios que eliminó al policía de futuras investigaciones. Momentos antes se ofreció una recompensa de $100,000 por información en relación con la muerte de Jane, que más tarde se aumentó a $1,000,000.
El director del Ministerio Público también consideró una indemnización de enjuiciamiento a cualquiera que proporcionara información que condujera a la condena de la persona o personas involucradas. En este punto, los detectives creían que el paso del tiempo podía significar que alguien en la comunidad ahora se presentara y les dijera a los investigadores lo que sabían. Publicaron una foto de Jane e instaron a cualquier persona que supieran quién era el responsable de su asesinato a que se presentara. Las autoridades también tenían la hipótesis de que lamentablemente Jane fue víctima de un error de identidad y no el objetivo previsto del tiroteo. Resulta que en la misma calle que los Thurgood Dove vivía la familia Kyprianou, compuesta por Carmel, Peter y sus 2 hijos. Peter era un ladrón de carrera y tenía afiliaciones con traficantes de drogas y una pandilla de motociclistas basada en Geelong, una ciudad en Victoria, Australia. Si bien los vecinos encontraron a la familia Kyprianou privada y consciente de la seguridad, nadie sabía por qué la joven familia tenía buenas razones para estar preocupada. Solo unos años antes, un viejo contacto comercial había planeado secuestrar, torturar y luego matar a Peter por una estafa de $200,000 que salió mal. Ese contacto comercial era el ex procurador de la corona Philip Speeder, quien se hizo conocido como Mr. Lavandería porque podía lavar millones de dólares sucios para figuras del AMPA. La policía cultivó una fuente interna, ya que Philip Speeders planeaba secuestrar a su esposa Carmel y en una operación elaborada utilizó un muñeco de televisión como doble para convencerlo de que Carmel estaba drogada y encadenada en el maletero del auto. Las conversaciones interceptadas entre la fuente interna y Philip Peters indicaron que la víctima sería llevada a una granja en lo que se planeó como un viaje de ida. En abril de 1994, Philip Peters fue acusado de conspiración para asesinar a su esposa. Aceptó un acuerdo de culpabilidad generoso y fue liberado en 1997, unos meses antes de que asesinaran a Jane. En la cárcel, Phillips hizo algunos contactos criminales serios, incluido un traficante de anfetaminas con vínculos con una pandilla de motociclistas de Geelong. Entonces, la teoría era la siguiente. Phillips sabía que si su esposa era asesinada, él sería el principal sospechoso, por lo que centró su atención en Carmel. La policía alega que usó al traficante de drogas para emplear a los ciclistas como un equipo improvisado con instrucciones de matar a la madre rubia que vivía a 3 casas de la esquina en la calle Muriel. El problema era que tanto Jane como Carmel eran rubias y vivían a 3 casas en diferentes esquinas de la misma calle. Por lo que se dijo que Jane fue asesinada por error, siendo el objetivo real la esposa de Peter, Carmel, que tenía una apariencia similar a Jane, conducía un vehículo 4x4 similar y vivía 3 casas más abajo, también en una casa de esquina en la misma calle. En ese tiempo se alegó que el presunto sicario fue golpeado después del asesinato por matar a la mujer equivocada. Durante esas investigaciones siguió llegando más información. La policía creía que tenía el nombre del asesino. Se trataba de Stephen John Mordy, un ex motociclista. Desafortunadamente no pudo ser interrogado debido a que murió un ataque al corazón en su casa, aunque otros medios dicen que murió en el 2001 por una supuesta sobredosis de drogas. También creían que el que organizó el robo del auto era un hombre llamado James Reynolds, amigo de John Mordy. Pero desafortunadamente, debido a la falta de recursos, los detectives no pudieron interrogarlo de inmediato y terminó muriendo en un accidente de navegación en el 2004, lo que en este punto significaba que era poco probable que el caso se resolviera. Hasta el día de hoy, la teoría es que el asesinato fue un caso de identidad equivocada. La policía considera que James Reynolds y John Mordy estuvieron involucrados en el crimen, pero aún siguieron buscando al conductor del auto y a la persona que llamó el golpe. Casi 25 años después del asesinato, para el día domingo 23 de mayo del 2021, la policía abrió los archivos de la investigación con la esperanza de que el público pueda resolver el caso. Los padres de Jane, John y Helen Magill, todavía esperan que alguien tenga información sobre quién mató a su hija. Desde entonces, la policía cree que fue un caso de identidad equivocada.